Dios lo bendiga. Yo soy Elmer Dunlap, ministro de la Iglesia de Cristo en Valle Borinquen de Aguadilla, Puerto Rico. Es para mí un placer presentarle otro mensaje sobre el libro de Mateo. En esta ocasión vamos a estudiar el reto de Jesús en el jardín de Getsemaní, hecho de parte de Judas y un seguido de soldados del templo. Antes de empezar el estudio, vamos a ir a Dios en oración. Padre Santo que habitas en el cielo, gracias te doy, Padre, por la oportunidad de exponer tu palabra. Dame sabiduría, dame amor a la verdad para explicarlo así como es en la Biblia. Y que esta interpretación sea correcta y útil para las personas que escuchan. Háblanos, Padre, en sus corazones para convertirnos en mejores discípulos tuyos, con más amor a Jesús, amor a ti y a tus cosas. Pido, Padre, que tú bendiga a aquellos que están enfermos, a aquellos que están pasando por problemas y a aquellos que se han extraviado de la iglesia, que tú estés con todos ellos y que sea tu Padre, el pastor de ellos. Por eso te lo pedimos todo. Amén. La lectura está en Mateo 26, versículos 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces les acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se va a cumplir las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra el ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. La escritura dice que mientras Jesús hablaba, Jesús está en el jardín de Getsemaní despertando a los discípulos que están durmiendo. Y dice: levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Y Judas se acercó. Tengo aquí la traición de Judas. Aparentemente Judas había dicho que Jesús era peligroso y por lo tanto hacía falta muchas personas para arrestarle. Iban allá al jardín Getsemaní con alrededor de 60 a 100 hombres para arrestar a Jesús. ¿Por qué considera a Jesús peligroso? Me imagino que Judas había dicho que Jesús había maldecido un árbol y este árbol se secó enseguida. Que Jesús sanaba enfermos, que Jesús resucitaba muertos. Y por lo tanto ellos iban allá con palos y espadas, pensando que iba a haber resistencia. Iba allá lo que la Escritura llama un motín,
Marcos lo llama una gran multitud de personas. Quizá primero fueron a aposento y encontrar que Jesús ya no estaba ahí, pues Judas se imaginó que estaba en el jardín de Getsemaní, un lugar frecuentado por Jesús para orar. Judas llegó donde Cristo y le besó y dijo, salve, maestro. Salve, maestro, es un saludo. Y Jesús le preguntó, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Es decir, la expresión de Jesús hacia Judas es la expresión de un compañero a otro. ¿No había en la voz de Jesús sarcasmo? ¿No estaba ridiculizando a Judas ni haciéndole sentir mal? Sino todo lo contrario. Jesús demostraba su confianza en Jesús, su amor de amigo, y por eso le llama amigo. ¿A qué vienes? Jesús sabía perfectamente a qué venía Judas, pero sin embargo le hizo la pregunta, ¿a qué vienes? Para preguntarle, Judas, ¿qué está haciendo? ¿Tú estás capaz de hacer esto, Judas? Piénsalo. Es decir, Jesús es el Logos de Dios, según Juan. Logos es la palabra o la razón. Y Jesús quiere que Judas razona, que Jesús piense lo que está haciendo. Una vez Adán estaba en el huerto de Edén, después de comer el fruto del árbol prohibido, se dio cuenta que estaba desnudo. Y Adán y su mujer se escondieron cuando escucharon que Dios venía andando por el jardín de Edén. Entonces Dios preguntó al encontrar al hombre, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero él quiere iniciar un diálogo con el hombre. En otra ocasión estaba Elías. Elías había llevado a Israel a rechazar el culto a Baal por bajar fuego del cielo. Cogieron los profetas de Baal y lo degollaron todos en una quebrada. Y Elías sentía perfectamente bien porque estaba restaurando la confianza de Israel en Jehová. Cuando lo supo Jezabel, la esposa del rey Acab, Jezabel se dio un coraje y hizo un juramento de que amenazaba a Elías, de así me hagas si mañana tú no estás muerto igual que los profetas que mataste. Entonces Elías empezó a huir de aquella mujer perversa, Jezabel. Iba corriendo hasta que encontró una cueva. Y Elías se escondió en la cueva. Pero en la cueva escuchó Elías una voz que le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? Y Jesús que está tratando de ayudar a Judas en este momento. Amigo, ¿a qué vienes? Jesús dijo esto porque amaba a Judas. Jesús amaba a Judas y amigo que me escucha, Jesús también te ama a ti. Mateo capítulo 5, versículo 43, Jesús enseñó a sus discípulos, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Esta es la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Cuando se presenta aquí los enemigos de Jesús, si quizá usted puede considerar que estos son enemigos, ¿qué va Jesús a hacer con ellos? Sino también amarlos,
y trata de ayudarlos. Judas vino y le dio un beso a Jesús. La Escritura dice que este beso era un beso ferviente. ¿Por qué Judas le dio un beso ferviente a Jesús en este momento? Si lo que está haciendo es traicionarle. Y es que era de noche. La luz, lo único que había era la luz de una luna llena. Y Judas no quería que hubiera un error aquella noche y que aprendieran la persona que no era, cosa que no podía cobrar sus 30 piezas de plata por un error. Así que Judas dijo, yo voy a besar a esta persona, a quien yo beso, prenderle. Entonces Judas le dio a Jesús un beso ferviente, un beso un poco exagerado, para poderlo marcar a la persona que van a echar mano a Jesús. Pero no importa, el beso fuera la que fuera, Jesús todavía ama a Judas y desea para Judas su bien presente y su bien eterno. Deseaba para Judas lo mejor, aunque Jesús conocía perfectamente a Judas. Y este es Jesús, amigo que me escucha. Jesús conoce todo de uno. No hay nada que nosotros podemos esconderle. Y sin embargo, Jesús nos sigue amando, a pesar de conocernos. Jesús le habla con palabras de amistad. Amigo, ¿a qué viniste? Todavía Jesús no se da por vencido, sino que quiere todavía, de alguna manera, salvar a esta alma y a ti también, amigo que me escucha. De Judas, yo creo que todos tenemos un poco. Todos pasamos por momentos débiles donde decimos cosas que no hubiéramos dicho. Pensamos cosas que son indignos de nosotros y hacemos cosas que no fue lo más correcto que hemos hecho. Todos, yo creo que una vez o otra hemos traicionado o estamos por traicionar a alguna persona. Y espero que eso nunca suceda, pero no, el que dice la Escritura, el que cree que está firme, mire que no caiga. Así que hay un poco de Judas en todos nosotros. Y de vez en cuando todos nosotros tenemos que arrepentirnos, humillarnos y volvernos donde Jesús para pedirle perdón. Hay un señor en Irlanda que pasó por una experiencia donde él se sintió traicionado. Y les voy a contar la historia. Era un ministro de una iglesia que cuando estaba estudiando para el ministerio, empezó a quedarse ciego. Ese para él fue un gran problema. ¿Cómo puede una persona ser ministro siendo ciego? Y hoy en día hay muchos ministros ciegos que sirven perfectamente a Dios a pesar de su falta de visión. Sucede que este joven, estudiando en una academia, tuvo la suerte de tener una hermana que se apiadó de él. Y ella vino y le ayudó con sus estudios para completarlos. Y él terminó sus estudios, la asignaron a una iglesia donde predicar. Y ella siguió apoyando a su hermano ciego, ministro. Ella le leía la Biblia. El ministro que se llama Jorge Matheson memorizaba los textos bíblicos para poderlos predicar en sus mensajes. Esa era una tremenda hermana, ¿verdad? Ella no solamente eso, sino que le cocinaba, le ayudaba con su ropa y con todo. Fue una persona muy dichosa por tener una hermana muy sacrificada y le ayudó por muchos años.
pero un día pasó algo que para él fue una traición. Ella le dijo, yo me voy a casar. Ella pues sintió el deseo de tener una familia, tener hijos, tener un esposo y no estaba conforme con continuar siendo solamente la hermana de un ministro. El día que ella se casó, su hermano no fue a la boda. Se quedó solo, decepcionado, llorando, buscando qué iba a hacer, porque para él fue, su vida ya se había acabado. Y en estos momentos de trauma y dificultad, dicen que él tuvo una inspiración de Dios. Y él empezó a escribir unas palabras en un papel. Y estas palabras, no sé exactamente cómo las escribió, pero dice que le fue inspirado un himno. Y ese himno que él escribió aquella noche, en unos momentos, dice él, en unos momentos él lo terminó, ese escrito. Es uno de los himnos más famosos en el himnario, digo en el mundo inglés. Digo inglés porque la traducción en español no es una buena traducción, no le hace justicia a la belleza y como la inspiración de ese himno que él escribió. Es un himno precioso, a mí me encanta. El himno se titula Oh amor que no me dejará. El autor se llama este señor George Matheson. Y en el himno él expresa cuando él se compromete con Dios nuevamente. Eso es lo que significa el himno. Él está como recogiendo lo que le queda de su vida. Y dice Dios, lo que me queda, yo te lo doy para que haga con eso lo que tú quieras. Y él dice, la poca luz que yo tengo, yo te lo devuelvo a tu luz fuerte, para que la luz fuerte tuya sea un poquito más fuerte, haciendo lo que yo puedo por ti, Dios. Es un himno precioso. Una vez yo me sentí pena de la traducción en español. Yo traté de traducirlo para hacerle justicia, pero me di por vencido. Yo te invito a que quizá un lector de este mensaje va a encargarse de darle justicia a este precioso himno en inglés. Jesús no se sintió decepcionado por Judas, no se sintió traicionado, sino su único deseo era ayudar a Judas, porque está pasando por un momento de dificultad y de peligro. Judas vendió a Jesús, vendió a su mejor amigo. Pero sin embargo, Jesús no sintió amargura. Jesús simplemente buscaba ayudar a su amigo Judas, que está en peligro, en camino de condenación, esclavizado por la materia. Judas traicionó a Jesús, pero Jesús nunca traicionó a Judas, sino de seguir luchando por su alma hasta el fin. Mientras que Judas tenía en su cabeza todavía la razón y la capacidad de arrepentirse, Jesús siguió luchando por su alma. Judas se alejó en este momento de su mejor amigo, el amigo que él más necesitaba. Y después de darle el beso a Jesús, desaparece de la cena. Amigo, Jesús es tu mejor amigo, es mi mejor amigo. No importa tus dudas,
Jesús te ama. No importa tus tentaciones, no importa los años que tú llevas separado de Él, no importa la distancia entre tú y Jesús. Él sigue siendo tu fiel amigo y Jesús todavía te quiere. Quizás no llegue a nosotros la pregunta, ¿perdonó Jesús a Judas? La respuesta es claro que sí. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto abarcó a los soldados romanos que acabaron de poner los clavos en el cuerpo de Jesús. Abarcaba a los fariseos y los ancianos del pueblo que lo mandaron a crucificar. Abarcaba a los discípulos que lo habían abandonado, que no saben lo que hacen. Abarcó a Judas y que lo traicionó. Y abarcó también a ti, amigo que me escucha, y a mí también, gracias a Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús perdonó a Judas sus deudas. ¿Significa que Judas se salvó? Esto pues no lo sabemos. Porque además del perdón de Jesús, también le toca a Judas aceptar o no este perdón. Y él tenía la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, como tú también y yo tenemos esta misma opción. No sabemos cuál fue la decisión de Judas. Yo me atrevería a juzgar a Judas. El juicio de Judas, eso está en manos de Dios. Dios determinará lo que se va a hacer con él, conmigo y contigo también. Aunque nosotros estamos vivos, todavía nosotros tenemos oportunidades de arrepentirnos. Jesús dijo al oído de Judas y de sus discípulos, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Escuchó esto Judas? Sé que lo que está pasando aquí, además de los intentos tuyos y la debilidad de las personas, se debe a las escrituras. Nosotros estamos aquí cumpliendo con lo que los profetas habían anunciado. Por lo tanto, no eche muy a pecho, sino que lo que puede hacer simplemente recuperarse, arrepentirse. Y ha dicho a sus discípulos, ustedes todos me van a abandonar, pero nos veremos allá en Galilea después que yo me resucite de los muertos. Allá nos veremos. Sé que esto aquí no es el final. Hay que siempre estar dispuesto a enseñar que Jesús nunca está decepcionado con la persona que le traiciona, sino siempre busca su mejor venir. Amigo, estas palabras son de gracia. Que Jesús dijera a Judas, amigo. Jesús dirija esta misma expresión a ti también. Jesús te considera como amigo. Es que Jesús está dispuesto a perdonarte. Jesús tiene discernimiento. Jesús sabe lo que a ti te está pasando. Son palabras positivas, porque Jesús es muy positivo. Y Jesús ve en ti la posibilidad de salvarte. Jesús no está ofendido por lo que tú has hecho, sino que Jesús tiene esperanza. Jesús está buscando todavía su amistad contigo. Encontramos aquí la valentía de Pedro, que es muy
espectacular. Cuando echaron mano a Jesús y le retaron, Pedro sacó su espada y empezó a luchar por Cristo. Cristo le reprendió que guardara su espalda. En el Evangelio de Mateo encontramos que Mateo no identifica a Pedro. Y esto es interesante, curioso, porque Mateo dice uno de los discípulos en vez de decir Pedro. Es que el Evangelio de Mateo empezó a circular muy pronto, uno de los primeros evangelios. Y como Pedro todavía andaba por Palestina, no le convenía dilatar a Pedro, cosa que las autoridades romanas van a decir que Pedro fue quien tumbó la reja a un funcionario público. Y así va a resultar en la arresto y ejecutación de Pedro. Por lo tanto, Mateo no dice quién fue, solamente uno de los discípulos. Pero el Evangelio de Juan, que fue escrito mucho más tarde, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Aquí está Juan poniendo los detalles que ya no pueden afectar a Pedro. ¿Cómo fue que Pedro se atrevió a tratar de no tumbar la oreja, sino tumbar la cabeza a Malco? ¿Cómo es posible esto, Pedro? Y Pedro simplemente dice, pues yo me desperté y me encontré un revolú y yo hice lo que tenía que hacer. Si alguien pregunta, pero Pedro dice, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso, aunque Jesús le reprendió por eso. Pero ¿por qué pasó eso? Le voy a explicar. Jesús aquella noche le dijo a Pedro y los demás, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro estaba dispuesto a enfrentarse con hasta 100 personas aquella noche, él solito. Y vemos aquí la valentía de Pedro. Pero todo lo que Pedro hizo estaba equivocado, porque Pedro, en vez de orar, aprovechó el momento para dormir. Y hay momentos en la vida, amigo que me escucha, cuando hay que orar, cuando hay que pasar tiempo buscando la voluntad de Dios para no cometer errores que uno después tenga que alimentar. Pedro tuvo la dicha que Jesús estaba ahí presente y que Jesús tomó la oreja de Malco y se lo puso en su lugar y le sanó. Jesús estaba en ese momento protegiendo a Pedro, porque Pedro quizás hubiera sido crucificado juntamente con Cristo por la mañana por haber hecho lo que hizo. Pero Jesús hizo algo por Pedro. Pedro estaba envuelto en una misión imposible por no haber orado en Getsemaní. La oración es más poderosa que la espada. Es más poderoso que un arma de fuego. Sin orar, Pedro era su peor enemigo. Y tú también, amigo mío, si no oras, tú vas a ser tu peor enemigo. Y la falta de oración te va a meter en muchos problemas. Pedro fue movido por la carne. En esa condición, Pedro tumbó una oreja. 50 días después, en el día de Pentecostés, Pedro va a ser movido no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Pedro va a predicar a multitudes de personas y de esto va a convertir a 3,000
aquel día. Hechos capítulo 2, versículo 36 nos explica este evento. Pedro está predicando a los judíos y dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está aquí predicando el primer mensaje evangelístico después de la muerte de Cristo. Yo creo que usted, amigo mío, me escucha muy bien. Yo no te voy a engañar. Pedro no dijo, hágase la oración del pecador, sino que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está predicando no un evangelio inventado por los hombres, como lo que más se escucha hoy en día, sino que Pedro está predicando, según la instrucción de Jesucristo, el verdadero evangelio y cómo obedecer el evangelio. No dijo Pedro, búsquese y órense la oración del pecador, donde tú orar, Jesús, yo te acepto para hacer mis... No. Pedro no dijo nada de eso. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este primer mensaje evangelístico, si me cree, búscalo. Está en Hechos capítulo 2 y estoy citando el versículo 38. Es muy importante, amigo mío, que tú obedezcas a Jesús y no a los hombres. Para ir terminando este pequeño mensaje, Jesús se sometió al arresto. Ese es el propósito de Jesús, de cumplir con Dios ese momento cuando envió Judas con el grupo para arrestarlo y llevarlo para crucificarlo. Jesús dice, aquí estoy. Aquí estoy. No peleen por mí. Si acaso Dios quiere que alguien pelee por mí, Él tiene 12 legiones de ángeles que pueden venir esta noche a defenderme. Pero esa no es la voluntad de Dios. A mí que me escuche, ¿cuánto es una legión de ángeles? Una legión de soldados romanos. Estamos hablando aquí de 3,000 a 6,000 soldados de pie. Y además una legión también compone de otros 700 a caballos. Esta es una legión. Cristo dice que Dios puede enviar esta noche 12 legiones de ángeles. ¿Cuántas personas pueden matar un ángel? Según de Reyes, capítulo 19 y versículo 35, un ángel mató en una noche 185,000 soldados. Este es un ángel. ¿Cuántos puede matar 12 legiones de ángeles? Es decir, que Jesús cuenta con todo el poder del cielo. Él necesita la espalda o la espada de Pedro. Jesús en este momento fue pasivo porque era la voluntad de Dios que se entregara para morir en la cruz. Pero eso no quiere decir que uno debe ser siempre pasivo. Jesús en el templo
echó fuera a los mercaderes con un látigo. Jesús no fue pasivo. Una vez iban a matar a Pablo en una emboscada y Pablo apeló a César, un derecho de un ciudadano romano, para no ser víctima de un ataque de asesinos. Así que un cristiano puede defenderse, pero en este momento no fue la voluntad de Dios que Cristo se defendiera de la voluntad de Dios, sino que Jesús se entregara para morir en la cruz. Nada imposible para Dios, pero hay que obedecer a Dios y a veces ignorar las distracciones. Cuando Pedro sacó la pala y tumbó la oreja a Malco, esa fue una distracción a lo que Jesús estaba haciendo. Cuando llegó Judas con un beso, otra distracción. Jesús no hizo caso a Pedro, ayudar con amigos sí, pero Jesús aceptó el beso. Iba a ir con las personas que venían con palos y espadas para llevarlo preso. Jesús se fue con ellos. Es decir, a veces en la vida uno tiene que ignorar muchas cosas, muchos abusos, para poder cumplir con la voluntad de Dios. Amigo, ¿tú has cumplido con la voluntad de Dios? Antes de terminar esta pequeña exposición de Mateo, quisiera hacerte esta pregunta. Jesús te pregunta a ti, amigo, ¿a qué viniste? En otras palabras, amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo estoy esperando que tú te entregues a mí. No pierda el tiempo, aprovecha el tiempo, porque yo te amo. Yo quiero entrar en tu vida y ayudarte con tus problemas. Ayudarte a tener una vida que te satisface de verdad, una vida de abundancia. Pero tú tienes que abrir la puerta y darme esa oportunidad. Para eso, pues, tienes que simplemente hacer lo que Judas no hizo, entregarle su vida, no negarlo, sino confesarlo. Que Dios te bendiga, amigo mío.